Buenas tardes a todos nuestros, iba a decir oyentes, pero ya son televidentes. Cuando queráis, chicos, bueno, a ver si tienen, espérate, están silenciados, Alfonso. Vale, el resto. Buenas, Buenas. Gonzalo. Buenas, Buenas. Martín. Buenas, Martín. ¿Qué tal? Oye, una pregunta. ¿Cómo hago para poner al menos mi, ¿cómo se dice? Mi avatar? Porque veo que ahí hay una A, o sea, una M y no me acuerdo cómo se hace esto. En En settings. settings, Ah, vale, ya lo veo, sí. pone mi avatar de transmisión y pone upload. Ahí lo arrastras Venga, y ya está. es verdad, tienes toda la razón. Hugo, no tienes el micro. Hay cosas que cambian, pero el micro no. El micro de Hugo no cambia. Hay que cosas que permanecen para la posteridad. Bueno, pues, Un año, hoy se cumple hoy de Hugo sin micro durante un año. Y más, lo que no sabremos lo que tendría antes. Bueno, pues... Mira, no ya se me está. escucha, ¿no? Joder. Sí, Ahora sí. Pero no se te ve, Hugo. ¿Y la calidad qué tal es? Bueno, se te escucha bien, hay que reconocer las cosas. Vale. Bueno, buenas a todos, un placer. Venga, te subo un poco para... A ver, habla un poco más. Pero no te silencies. Puedo cambiar el micro, Es que estoy probando, estoy ajustándolo. Puedo cambiarlo, si no, no hay problema, ¿Y la cámara qué tal va? ¿O está complicado? La cámara también estoy configurando. Yo voy a tardar un rato, os lo digo. Aquí lo único que pone con el rostro soy yo junto con ¿Y yo qué? Bueno, hombre, sois los guapos. Sí, una cosa... Bueno, pues antes de comenzar, pues a ver quién está aquí. Nigaquero, Franciscus, Miguel, Miami, Super Crotox, Silvia, pues buenas tardes a todos. Eduardo, Carmen, madre mía, Sí, hoy viene Alex. Hoy viene Alex, es verdad. Sí. Ha probado el micro y todo, Escúchame, me ha hecho grabaciones para que no le pase lo de Hugo. Me ha estado enviando audios en plan, ¿pero funciona el micro? Es un hito histórico, O sea, Sí, yo, la verdad, cuando le invité dije, me va a decir como siempre, vete por ahí. Y cuando ha dicho que sí, yo dije, buah, chaval, esto es más importante que los F-16 para Ucrania y todo. Además, a la hora golfa, ¿no? Viene. Claro. O sea, él va a cerrar, digamos, la maratón o el especial de la charla Capzar. Pero bueno, entonces, mira, voy a poner a ver si puedo. A ver, pongo esto. Ahí, bueno, sí. Bueno, quería ya comenzar un poco. Voy a comenzar por mí, así que un poco de autobombo para mí. Esta es la imagen con la cual yo hace un año vi que empezó la guerra en... Ay, que no recuerdo el nombre del puesto fronterizo. El puesto de Gerson del Oblast de Gerson con Crimea, donde vemos a este soldado de la Guardia Fronteriza que se da cuenta que vienen, pues eso, una columna rusa a su posición y sale pues despavorido de su puesto. Y la verdad, quería pues saber a mis... O sea, que me comentaran mis compañeros cómo lo vivieron ellos hace un año y esta mañana. ¿Cuál es la diferencia? Así que ya que veo que el micro de Martín funciona, pues empezaría por Martín. Bueno, yo me acuerdo de la noche del 23. Creo que hubo algunas noticias sobre corte de comunicaciones, un intento de llamada de Zelensky que no le cogieron en Moscú. Y creo que puse un tuit o algo así, o dos, no me acuerdo, vienen esta noche o esta noche en los rusos o algo por el estilo. Y yo me fui a dormir. Lo que sí me levanté muy pronto por la mañana, porque daba por sentado que no íbamos a ver nada por la noche, digamos, es verdad que luego habría imágenes. Y las primeras imágenes que yo recuerdo, de hecho, hoy las tuiteé, vamos, porque justo hacía un año. No sé si se puede ver no sé si lo estoy compartiendo. Ahora mismo sí, acabo de ponerlo. Vale, digamos, a ver si...
fueron el vídeo famoso de los helicópteros, digamos, sobrevolando la presa, vamos, el Dnieper y entrando en Kiev, y el primer enfrentamiento, digamos, a las afueras de Kharkov. Solo vi, bueno, pues, las primeras imágenes de la guerra fueron estas. Y de hecho, cuando las vi, a la primera, digamos, a la de los helicópteros sobrevolando, entrando hacia Gostomel, bueno, me confirmó mis opiniones sobre el ejército ruso. Iniciaba una invasión helitransportada a plena luz del día, porque no tienen visores nocturnos para sus pilotos, o no todos tienen, la gran mayoría no. Es decir, era una invasión al estilo de 15, 20, 30 años antes. No tienen capacidad para plantear una invasión moderna, entendamos, ¿no?, por moderno. Y la segunda imagen, la de Kharkov, que es la circunvalatoria, era un grupo de combate ruso reventado. Me dio la sensación de que si no eran capaces de conquistar Kharkov desde el norte, que es desde donde siempre se conquista, a 30 o 40 kilómetros de la frontera, con toda la sorpresa, etcétera, etcétera, iba a marcar el resto de la guerra. Y así ha sido. No porque yo lo acertara, realmente lo pensé así según vi las dos imágenes. Y luego ya a partir de ahí, pues una sucesión de imágenes constantes que era muy difícil seguirlo, pasabas de un lado al otro porque era un tsunami de imágenes y noticias, ¿no? Pero, digamos, lo que todos sabíamos que iba a ocurrir, ocurrió en los términos en los que en general se podían plantear. No, para mí ninguna sorpresa. Puedo ser un poco más, digamos, ninguna sorpresa ni en cuanto al hecho, ni en cuanto a cómo se estaba desarrollando. Y, y digamos, la mañana de hoy, o sea, la diferencia con la mañana de hoy, Hombre, ¿cuál pues es? es que es la noche al día. Yo creo que perdemos a veces la perspectiva, ¿no? Hoy, por ejemplo, para mí, a nivel, digamos, estrictamente militar, la noticia es que los rusos han sacado una fotografía en una casita, en un poblacho, en un villorrio, que hemos convenido en llamarlos así, en un villorrio a las afueras de Bakhmut. Es decir, que nos están vendiendo un año después que han tomado mm, varias casas en Berjivka, ¿no? Eh, Cuando hace un año estábamos todos, eso, pues viendo decenas de helicópteros volar hacia Kiev o cientos de blindados moverse pues por todas las fronteras. Es decir, la escala es totalmente diferente. Si Ucrania resistió aquello, esto al final es otra cosa. Es decir, Rusia se ha agotado en este año, ha perdido todo, su material, sus ideas, su mejor gente, su ejército profesional desapareció y lo que estamos viendo son restos de un país o restos de un ejército que se empeña en la misma misión, pero, pero ya no tiene ninguna función estratégica, no tiene ninguna capacidad. ¿Cómo hago? Voy a quitarlo de compartir porque si no, no sé. Es decir, es totalmente diferente, es una guerra totalmente distinta. Por eso yo, digamos, últimamente no veo la tensión. Quiero decir, eso no significa que la guerra esté terminada o que no haya muertos. Hay cientos de muertos, ¿no? Pero es que no tiene nada que ver. Una invasión de un país se gana o se pierde pues en las primeras horas o días. Es decir, una cosa es que lo plantees con bombardeos o directamente con la entrada por tierra, como lo plantearon los rusos. Pero si no lo consiguen en unos días ha perdido su esencia y un año después ha perdido totalmente su esencia, ¿no? Yo, por ejemplo, últimamente me hace mucha gracia ya cuando el relato ruso han llegado al punto de poner en duda cuáles eran los objetivos de la invasión, ¿no? Y dicen, bueno, solo queríamos quitar un gobierno y poner otro. No, el objetivo inicial de la invasión era llegar a la frontera de Polonia. No había ninguna duda por las fuerzas empeñadas. Acordaos de aquellas famosas flechas entrando por Kiev, al norte, todas las fronteras posibles fueron atacadas. Acordaos, y eso no lo vimos todavía porque eran sus grandes operaciones, entraron hasta Gerson, luego iban a Mykolaiv, la primera gran batalla que perdió Rusia y la perdió prácticamente el 27-28 de febrero, fue una ciudad que se llama Vozdechensk, que está, digamos, más al interior de Ucrania que Mykolaiv. Es decir, mucho antes de que fueran derrotados en Kiev, ya habían sido derrotados en el sur. Es decir, no tiene nada que ver. Entonces, Rusia perdió la invasión, ha perdido la guerra y ahora lo único que nos queda es ver ganar la guerra a Ucrania. Yo ya sé que peco a veces de optimista o se me achaca mucho ese exceso de optimismo. Quiero recordar que hoy han entrado 4 carros Leopards, los ha entregado el primer ministro
polaco, 4 Leopards ya están en Ucrania. Esto hace un mes, acordaos, lo digo porque es que a veces perdemos la referencia, era una línea roja, era un imposible, era una locura, era un debate estéril, los ucranianos no saben utilizarlos, si saben utilizarlos no van a saber emplearlos adecuadamente. La realidad es implacable y en esta guerra las realidades ucranianas son implacables desde el día 1. Y si no lo queremos ver, vamos a ir siempre tarde con el desarrollo de los hechos. Yo no Estoy, puedo, sé que soy optimista, pero es que no tengo motivos para no serlo. Lo simplificaría así. pues sí, la verdad es que es, o sea, al fin y al cabo es tu punto de vista y es más que respetable, obviamente. Y yo sí que estoy seguramente en tu línea de... Yo tenía miedo de que Ucrania no llegaba a fin de semana. O sea, literalmente yo pensaba que Ucrania no iba a asistir para el fin de semana de la invasión, por lo que cómo estaba desarrollándose. Pero en 3 días dio un vuelco. Pero bueno, no, tampoco quiero acaparar. Vamos a preguntar a Gonzalo. Sí, 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 Gonzalo, perdón. ¿tú qué tal? Muy buenas otra vez. No se te ve, no se te ve. Ya sé que no se me ve. Vale, vale. Es que no es plan de hacer apología del tabaco, entonces... Vale, que aquí Vaya somos combativos con... Vale, pues cuéntanos el 24 de febrero de 2022. Que lo ¿Cómo mío has fue más vivido? bien el 21, porque cuando escuché el discurso famoso de Putin, el discurso a la nación, yo le dije a mi hermana, es que además justo mi hermana estaba aquí en Granada, bajó de Madrid y estuvo aquí unos días, y yo le dije, este va a intentar conquistar Ucrania. Y ella me dice, pero tú estás mal. Y yo le digo, no, está cogiendo el relato histórico ruso para justificar. Y ahí le expliqué tal cual, que si el Danubio, que si el Vístula, que si ven su frontera, que si la tercera Roma. Y ya llegó el 24, bueno, sí, todos sabemos que el 23 de la noche ya había advertencias y demás. Pero el 24 las imágenes, como bien ha dicho Martín de Kharkov, ya te daban a entender que algo no iba bien. Pero pese a lo de Kharkov y pese a las imágenes de los helicópteros a plena luz del día, que eso a mí me pareció una locura absoluta, aunque bueno, después podríamos debatir y estar varios especiales debatiendo sobre el uso de los helicópteros o no uso de la viabilidad o no viabilidad de los helicópteros en las guerras contemporáneas. Al final es una operación que dentro de lo que cabe funcionó, pero fue frustrada por Ucrania. Y la clave de toda la guerra está ahí, porque yo le insistía mucho a mi hermana desde el 24 en adelante, y además yo tengo muchas manías con el fútbol y demás, que traspasé en cierto sentido a Ucrania, de manías místicas, por así decirlo, de que Ucrania tenía que resistir 72 horas y desangrarlo lo máximo posible a Rusia en esas 72 horas. Y si aguantaba 72 horas y los conseguía desangrar en esas 72 horas, Rusia no iba a ganar la guerra. Yo es que lo tenía claro. Porque al final Rusia es Rusia. Es que, a ver, es que algunos han visto a Rusia siempre de una forma sobreestimada. Otros la han subestimado históricamente y otros la hemos visto como ha sido históricamente. Es decir, una masa que si consigue ponerse en marcha es muy difícil de frenar, pero que si tú le pones una piedra en la rueda, se descarrila completamente ese tren. Porque es un tren que está sostenido por alfileres, básicamente. Y va a pedales. No va a carbón, ni es diésel, ni es un TGV, ni nada por el estilo. No. Es un tren que va a pedales y en el momento que tiene un medio obstáculo se descarrila. Entonces yo sabía que Ucrania tenía que aguantar 72 horas. Y cuando vi lo de Kharkov y la 200 Ártica, que fue reventada en 3 días, cuando vi el Thunder Run sobre Kharkov, cuando vi las imágenes que venían del sur, que sí, que en el sur Ucrania tuvo muchas más pérdidas que en el resto de los frentes al principio, pero no daba esa sensación de colapso del ejército ucraniano, sino más bien que el ejército ucraniano estaba contemporizando y estaba aguantando. Y decía, bueno, que aguanten 72 horas. Y yo estuve prácticamente 3 días sin dormir, pendiente, porque es que para mí, y esto vuelvo a mis manías místicas, yo pensaba que como me perdiera algo, a ver si pasaba algo y era gafe o tal. Y yo seguía a través del Google Live del Traffic el avance ruso en Kiev. Es que no me acordaré, incluso tenía angustia porque veías avanzar por plena capital de Kiev la noche del 25 al 26 a la avanzada rusa en Kiev. Y decías, tío, que tienen que aguantar.
porque como no aguanten estamos jodidos. Y no solo por Ucrania, sino porque esto al final Ucrania está poniendo la sangre para defender al resto de Europa. Es que eso es una cosa que muchas veces se nos olvida a los europeos y a Occidente, de que Ucrania está poniendo la sangre que no ponemos nosotros. Entonces, que después nos centremos en debates y pajas mentales de que si armas ofensivas, armas defensivas, que si pueden emplearlas mejor o peor, pues bueno, son pajas mentales. Lo que tenemos que hacer es darles todas las armas y todas las herramientas posibles y que ellos aprendan a usarlas, y a partir de ahí pues ya hablaremos sobre su uso, no uso, o cómo las emplean o no las dejan de emplear. Pero primero que las tengan, básicamente. Entonces, un año después... Sí, eso justo iba a preguntarte eso de... Un año después, pues esta mañana me veía haciendo un eje cronológico del último año para la revista Ejército, precisamente. Entonces, yo estaba repasando muchos vídeos, y los vídeos del principio, cuando los analizas así a perspectiva al tiempo pasado, y ya más tranquilo y con menos angustia, menos ansiedad, intentas formar un cuadro completo y dices, sí, Rusia hizo más o menos lo esperable, pero es que los que no hicieron lo que uno esperaba fue Ucrania, que no solo no hicieron lo que uno esperaba, sino que rindieron muy por encima de sus posibilidades en aquel entonces. Y hoy en día yo lo que veo es un poco tipo como Martín. Aunque Martín y yo choquemos en muchas cosas, porque al final chocamos, compartimos más cosas de las que chocamos realmente, pero muchas más cosas de las que chocamos. Y yo tengo claro que Rusia ha perdido esta guerra. Ahora falta que Ucrania la gane, que al final eso son términos muy difusos y son complicados de cuantificar o de poner blanco sobre negro, de decir, esto es la victoria. Pero yo tengo claro que es que Rusia perdió la guerra el 1 de marzo. Cuando fracasa el Thunder Run de Kharkov y cuando Hostomel aguanta durante 2 días y no puede lanzar su Thunder Run sobre Kiev, ya estaba hecho. A partir de ahí, Rusia tenía que haberse replegado. Cualquier persona normal lo habría hecho con sentido común. Rusia no tiene sentido común y desde entonces, pues, con objetivos cada vez más decrecientes, a lo mejor con ciertos matices diferenciales en esos objetivos decrecientes, pero que al final son eso, objetivos decrecientes. Pasas de intentar anexionarte un país a tratar de anexionarte el este del país, y de tratar de anexionarte el este del país a tratar de anexionarte una parte del este del país, y ahora tratar de anexionarte una parte de la parte del este del país. Y en eso estamos, en una super mega ofensiva que lleva 3 semanas y que yo sigo esperando a ver que haya una ofensiva. Pero claro, es como ha dicho Martín, si el ejército profesional ruso, con 150.000 tíos, con todo su material de primera línea, fue incapaz de hacerlo, vale que era mucha mayor extensión y era mucho más ambicioso el plan, ¿qué van a hacer ahora con los Movics y con los BTR-50? Que son más viejos que Martín y yo combinados, y eso ya es decir. Entonces, pues hay que ser también un poco realistas con lo que pasa. Pues iba a preguntaros a los dos, ya que no está nuestro amigo Hugo, que ha volado otra vez, no sé cómo, pues iba a preguntaros, en este año, una cosa que me has dicho, Gonzalo, que nos has dicho, perdón, que me extrañó es, ¿hemos subestimado al principio a Ucrania o realmente, o sea, Ucrania dio un nivel que no esperábamos, pero porque realmente era más débil de lo que, a ver cómo decirlo, de lo que presuponíamos, o realmente dio el nivel que realmente tenía, pero que con la propaganda rusa pensábamos que efectivamente era más débil. O sea, no sé si me explico. Que si le compramos la propaganda rusa que en 3 días iba a caer Ucrania, que no había nada que hacer, o si realmente Ucrania sacó un aumento de poder de la nada, digamos, y... Hombre, yo creo, Andrei, que es innegable que del 27 al 28 de febrero se produce un cambio. A veces hay símbolos que son símbolos solos, y hay veces que símbolos son mucho más poderosos que el mero símbolo. Que Zelensky se quedase en Kiev, que Zelensky dijera no me voy, me quedo aquí, sea cual sea el fin, que esa señora el 25 de febrero se acercara a la columna rusa y le dijera lo que le dijo a los soldados rusos, la gente
en la carretera en Ergordar, frenando a la columna rusa, eso te muestra una voluntad de lucha de un pueblo, no de un ejército, sino de un pueblo, una voluntad de lucha, una voluntad de defender lo suyo y aquello que sienten como lo suyo, que aunque no hubiesen tenido los medios, hubiesen continuado luchando. Y cuando tú ves eso ya dices, mira, es que si les dan las herramientas pueden llegar lejos. Entonces, no es que se subestimara el ejército ucraniano, es que Ucrania tenía lo que tenía en aquel momento. Es que al final no olvidemos que ha sido prácticamente rearmado y reformado el ejército ucraniano. Más de 35.000 tíos han sido entrenados en los últimos 9 meses por Inglaterra y por los países europeos. Eso se nota. Cuando tú ves la forma de operar, al menos a nivel de batallón, se nota en Ucrania. Que eso nos Vale, mata. vale. Que eso nos mata. Espera, que me habéis pillado. Hola a todos. Lo siento, de verdad. Me habéis pillado justo en medio de un viaje, así que. Bueno, ya está solucionado. Se me escucha bien, ¿no? Sí, ahora sí. sí. Vale, pues continuar y luego. No, luego- pues mira, antes de continuar, pues tengo una pregunta para ti y ahora seguimos el debate entre los cuatro. Cuenta al Hugo, iba a llamarte Eduardo, joder, es que ya no sé lo que digo. Ya se me ha quedado. Cuéntanos cómo fue tu día 24 de febrero de 2022 y esta mañana. ¿Cuáles fueron las diferencias para ti en este aniversario desgraciado? Mira, yo me acuerdo perfectamente de que esa noche, además es que yo me suelo ir tarde a dormir, muy tarde, y me acuerdo que esa noche se me quedé despierto y era cuando empezaron a salir las fotos en Twitter de que hay ciertos aviones volando, de que me acuerdo la del control también, la del control que has enseñado tú antes apareció, no me acuerdo en qué momento de la noche, pero también la vi, esa me acuerdo de verla seguro. Y luego también me acuerdo de una sobre todo de cómo se veía desde la entrada a Kharkov, creo que era, o sea, la provincia de Kharkov, cómo habían volado y habían pasado directamente los tanques ya. Y luego me acuerdo de esperarme al día siguiente y ya ver mogollón de vídeos de Su-34 volando a baja cota. Me acuerdo de ver Su-34 también sobre una ciudad. No me acuerdo si fue Sumi o Chernihiv, pero sobre una ciudad además se veía perfectamente cómo volaban y cómo bombardeaban. Y ya veíamos las cámaras de seguridad, sobre todo subían vídeos, pues no había mucho vídeo de lo que era, pues ya les habían dado o así, ¿no? Eran vídeos, la mayoría eran cámaras de seguridad que pasaban los rusos. Vimos también alguna bandera soviética, me acuerdo de ver por ahí, creo que fue al principio. Y para mí me marcó mucho porque yo, sinceramente os lo digo, yo pensaba que no iban a invadir. Yo pensaba que no iban a invadir, además estaba seguro hasta una semana antes de que invadieran, antes del 24 de febrero, yo estaba casi convencido de que no iban a invadir. Me parecía un poco raro lo de los tanques, que iban ya con los bártulos encima y demás, pero vamos, yo no me lo creía, de verdad que no me lo creía. Y además yo también pensaba, era de los que pensaba, que esto hubiese durado, pues no te digo una semana o algo más, porque si tomaban Kiev, eso hubiese caído. ¿Qué pasa? Que yo me levanté me levanté ese día mañana y ya empecé a ver Mi-8, K-52 y Mi-28 volando a baja cota, cayendo por manpads. Me acuerdo de un vídeo en un lago, de cómo los ucranianos se ponían y volaban dos Mi-8 o un Mi-8 y un Mi-24. La presa al norte de Kiev. Sí, sí. Cole. Y además eso lo saqué hace poco porque vi el vídeo, además, que eso me quedó grabado, porque volaron un Mi-8 en medio del lago Sí. de una reserva. Sí, con de bastantes Kiev, expletives por parte del que lo derriba. Sí. Y además me quedó marcado, además, porque luego empezamos a ver vídeos de la CNN con las VDV en medio de Gostomel. Hay un vídeo, lo ha sacado hoy de la CNN, que es un vídeo con unos rusos con un Cornet, y me acuerdo que disparaban, y bueno, que hicieron ahí una especie de actuación muy grande. Pero además yo ya vi desde el primer día que ahí había algo raro, porque lo de volar los helicópteros durante el día e invadir o asaltar aerotransportadamente un aeródromo o un aeropuerto como el de Antonov, así, es un poco extraño. Extraño porque no tenía la capacidad para hacerlo nocturno. Luego ya se ha visto. Pero yo de los que pensaba, además, yo me acuerdo que en 2017-2018 yo veía mucho RT, porque quieras o no RT, sí que te soltaban muchas noticias en plan de un minuto de la tele de YouTube. No sé si vosotros también lo veíais. Yo me acuerdo de en 2017, 2019, que había muy de vídeos de RT que eran
pues ha salido nueva versión del Su-34, nueva versión del no sé qué, o del arma antitanque que puede partir en dos los Abrams. Bueno. Qué friki eres, tío. Yo RT creo que habré visto 15 segundos en toda mi puta vida, ¿eh? Pues yo sí que lo veía, sí. Yo estoy con Alfonso, yo también lo vi mucho. Sí, pero además es que era bueno. Andri, una cosa pero que macho, decís, sois un poco sadomasoquistas, ¿eh? Porque eso es como si yo me pongo a ver Barça TV, joder. Bueno, escucha, yo este año he visto como 50 veces más RT que toda mi vida, o sea, que todo el resto de mi vida. Porque, yo también, yo también. Es que ahora para informarme, para ver cómo está de verdad Rusia, es que ahora es cuando hay que estar informándose con sus medios, porque cuando me he dado cuenta que venden, o sea, cuando peor están es cuando enseñan más cadáveres de soldados ucranianos. Es que cuando están ya, o sea, arrastrados, es como que intentan reírse un poco de los muertos y es como dices, oye, aquí están de nivel muy, muy bajo. Perdón que te interrumpí. Sí, no, y para acabar, y decir una cosa muy importante. Yo me acuerdo, hay un vídeo que se me quedó marcado de RT, que además luego se ha visto en Ucrania, de cómo ellos publicitaban, en un vídeo, un minutito, pero me acuerdo de ver los equipos y que se me quedó marcado, 2 vídeos, más bien, no solo uno. Uno, en las Islas Kuriles de Japón, creo que son, cómo soltaban los Poseidón o cómo llevaban los Poseidón a las islas. Y otro, del regimiento ártico, del destacamento ártico ruso, de cómo iban equipados con esos vehículos de apoyo sobre cadenas que hemos visto luego en Ucrania, cómo los publicitaban, decían, pues hemos fabricado estos equipos que nos van a ayudar a nuestras operaciones en el Ártico. Y luego se les ha visto caer como ratas en el Donbass, porque además se ha visto cómo llevaban los radares y cómo llevaban la artillería y demás. Y esos 2 vídeos se me quedaron muy marcados. Pero sí que es verdad que RT durante esa época sacaba vídeos muy cortitos, de un minutito, pero te informaba bien. Ahí más o menos te enterabas de su historia, claro. Pero te enterabas más o menos de cómo estaba su equipo militar, etcétera, etcétera. Pues a mí, yo sí que pensaba, era de los que pensaba que no, a principio, que no iba a haber invasión, primero. Segundo, que Ucrania igual iba a durar muy poco si tomaban Kiev. O sea, un condicional era si tomaban Kiev. Pero también he de decir, a mi favor, que el primero, el segundo día, cuando ya empecé a ver cosas, ya me empecé a saber raro. Ese es el vídeo, con el Cornet. Que está el Cornet a la derecha, pero eso es a la mañana del 25 ya. Eso es cuando lo controlan temporalmente y después viene el contraataque de la cuarta de reacción rápida junto con los TDF y parte de Kraken. Que ahí es cuando revientan, que hay un vídeo de los ucranianos reventándolos, que es cuando saltan la tapia y hacen el agujero por debajo de la tapia del aeropuerto. Y también lo de, si no os acordáis también, hay un vídeo que salió el de 3 días 4, si no me equivoco, muy temprano, también de cómo habían volado en Hostomel o en el aeropuerto Antonov, como queráis llamarlo, habían volado unos BMDs. Y la columna de Irpin. Esa columna fue de los primeros días también, yo me acuerdo que fue el que 28. Luego salió que fuera artillería ucraniana y demás, o que fue un tío con un RPG, no me acuerdo también, es que hubo varias. Fue un viejito retirado de las Fuerzas Armadas ucranianas que pilló la onda media y empezó a transmitir coordenadas a la artillería de la 72. Sí, pero también uno de ellos, me acuerdo en Irpin, tenía un RPG y empezó a enchufarles. O sea, que él dijo, yo es que estuve en Afganistán, sé cómo se usa esto, y desde su casa... Sí, ese señor, ese es el señor que te digo, es maravillosa la entrevista. Dice, que vienen rusos, no pasa nada. Saco mi RPG y empiezo aquí reventando como... Escúchame, aquí en España tendríamos al viejo con la petanca y ahí el tío tenía una radio en su trastero para llamar a la brigada y decirles, oye, mira, que os hago cuadrícula de fuego mientras vosotros los elimináis, ¿eh? Además, el vídeo genial está por ahí, porque además le hicieron una entrevista en la BBC y tal. Y te quedas flipado con la tranquilidad que lo decía, en plan, la normalidad. No, yo estuve en Afganistán, yo conozco el rollo, pues ¿por qué no puedo colaborar? Estaban ahí, los veía delante de mi casa, ¿por qué no puedo guiar el fuego? Y te quedas diciendo, pues bueno. El recibimiento ucraniano, como debe ser. Como debe ser. Y bueno, y los antidisturbios también, no sé si lo habéis comentado ya, eso fue muy heavy, lo de los puentes. Lo de los Somón todavía no lo hemos comentado. El Tandem Ram de los Somón sobre Kiev el 26 de febrero. ¿Qué era con lo que tenían en un puente? Que era, me acuerdo que ese puente fue clave, que hubo un montón de vídeos, que era un antitanque o una pieza de artillería, no sé si era una pieza de artillería directamente tumbada sobre el puente. Y vamos, no sé qué hizo ahí, pero destruyó no sé cuántos Somón también.
Pero es que eso también piensa que, a ver, ahí tenemos que partir un poco de que al final la invasión rusa se ve un poco pervertida por el propio plan ruso, porque había unas expectativas que no se iban a cumplir, había unos objetivos predeterminados que eran imposibles porque partían de una base errada y muchas de las unidades rusas que estaban concentradas en la frontera no tenían órdenes, simplemente era avanzar. Y los Somón estos, el 23 de febrero, cuando dieron la orden de avanzar hacia la frontera, adelantaron a sus vanguardias, adelantaron a las vanguardias que estaban en Chernobyl, es decir, pasaron al oeste de Chernobyl y de la vanguardia del ejército ruso y llegaron a través de Bucha hacia Kiev y en la noche del 25 al 26 penetraron en Kiev. Y bueno, ¿qué pueden hacer 2 camiones de camas de la OMON en Kiev contra la CSU? Pues es lo que pasó. Claro, es como dice Gonzalo, OMON es las fuerzas antidisturbios, como en España sería la Los GAR, UIP. La los UIP, GAR, más bien los GAR. Y claro, entonces no están preparados para combatir ni siquiera a las TDF, que son defensas territoriales. Imagínate ya un ejército profesional, como pueden ser, que es lo que estaba en la capital, que era lo top que había, por lo menos cerca de Kiev. Y Pero que también quiero esperamos. hacer una pregunta que me la vas a ver contestar, Gon. Hay un vídeo del aeropuerto de Antonov que sale, que es el Que Martín segundo. sabe más que yo incluso, ¿eh? Ah, No, bueno, no. sí, o Mabardino Yo Gon, pero soy muy flojo de memoria. Yo, Martín, sabes, es que la he practicado por el eje cronológico, que al final, pues tienes que rememorar todo. No sé si te habrás dado cuenta en los likes que has tenido hoy, que has tenido algunos likes míos del 24, 25, 26, 27 de febrero. No, porque tengo el Twitter súper saturadísimo hoy. Es que hoy me lo he tomado un poco como día de celebración, entonces estoy un poco en eso. También he estado visitando cosas del 22, ¿eh? Haces bien. Pues yo básicamente, como pusiste el hilo de hilos, acuérdate que hace un par de semanas lo pusiste, pues me viene muy bien, porque al final no tengo que poner front @martwin tuitero Kharkiv, como tengo que hacer con Rob Lee. Los 50 primeros días los tengo organizados, los 50 primeros, y ahí quedé, porque no saco tiempo para los 306. Los 300 y pico después. Pero bueno, un día de estos me pongo un fin de semana tonto y los meto todos. A mí me parece digno de admiración lo que haces con los hilos, Martín, porque sí. yo te tomo como referencia, como fuente, la verdad. Junto con Dan y con Rob, al final sois los 3 que más o menos con vuestros hilos permitís seguir las cosas, que podrá gustarte más o menos. A mí sí me gusta tus tintes, a otros no les gusta demasiado. No, Eres un cronasi total. Sí, pero, no me importa. Y un psicópata, por cierto. Sí. Pero pese a todo, pese a ser un ucronazi psicópata, eres muy buena fuente, tío. Y yo te uso. Entonces, permites construir un cuadro muy bueno, un contexto muy bueno de la situación. Y yo lo estaba viendo y al final he estado repasando muchos vídeos de esos momentos. Y yo creo que los momentos claves fue eso, la 200 Ártica reventada al noreste de Kharkov, porque además es que es el 24 y el 25 que aparecen los T-80BV reventados, los Kamas, la famosa columna en la gasolinera al noreste de Kharkov. No sé si os acordáis. Sí. Que después la mostraban cada día y que se iba viendo cómo se iba oxidando básicamente en tiempo real. Y que no recogían los cadáveres, es que me daba. Ahí está. El tío que aparecía reventado, llegó la nieve, siguió allí, siguieron haciendo fotos del tío bajo la nieve. Se derritió la nieve. Se derritió la nieve. Sí, y también, por cierto, encontré nuestra primera conversación. Martín. Yo no me acuerdo. Yo creo que fue debatiendo sobre el puente de Antonovsky en Gerson. Sí. ¿Por qué no vuelan los puentes? 27 sí, me acuerdo, de febrero. Es verdad. Y yo pensaba, fíjate, además me acuerdo que esta conversación y la reflexión de, pero ¿por qué no vuelan los puentes? Y yo me acuerdo que en mi optimismo, hay que ver, dije, tal vez la única explicación posible, había otra, y es, oye, los han arrasado, los han tal, o hasta han conseguido infiltrarlos, pero en mi optimismo dije, quizás porque están esperando el contraataque y no querían volar el puente. Digamos, se retiraban al oeste del Dnieper, pero no querían volarlo para volver al este, ¿no? Estamos hablando de eso, del segundo día o del primer día largo. 27 de febrero. Sí, 27, imagínate. Que hicimos esa inauguración, si es que me acuerdo, es a lo mejor son tan optimistas que se ven con fuerzas de lanzar un contraataque, ¿sabes? Sí.
Y tú sí, lo veo. Optimista desde el principio, ¿no, Martín? Siempre. Porque es Sí. que ese día fue cuando salió el vídeo del colega que estaba con un dron casero. No sé si te acuerdas, Martín. Yo creo que tú te acuerdas Sí, perfectamente. me acuerdo del vídeo porque además... El paisano de Gerson que lo grabó con su drone Sí. y que veías cómo avanzaban los BMPs a través del Sí. puente y cómo había fuego ucraniano de armas cortas y algún que otro de mortero. No, es Y que... decías, pero que vuelen el puente, por favor. Sí, además lo vivimos en directo, realmente en directo. Sí. No, el tema de Kharkov para mí es clarísimo. A ver, no porque yo me sepa la estrategia rusa. Ucrania, en la Segunda Guerra Mundial, que es la última vez que ha sido campo de batalla, digamos, como país, los soviéticos en aquella época, digamos, hicieron primero la operación del 43, que fue la toma de Kharkov, y al finales del 43, 44, el resto del país. Y el plan, es verdad que ellos iban a Kiev, pero Kiev tiene unas dificultades, hemos hablado 20 veces, ¿no? El terreno de todo lo que es Chernobyl, del norte hacia el sur, que tiene unas dificultades enormes. Son carreterucas donde no puedes meter, digamos, no Y puedes el operar un Desna, ejército. y el Irpin, y los Exacto. 28.000 Y de hecho, millones de ríos que claro, hay. y de hecho se atascaron en aquella ofensiva. Es decir, Kiev era clave a nivel político, o digamos estratégico político, pero para mí la clave de la invasión estaba en Kharkov. Y en cuanto yo vi la imagen de la entrada de Kharkov, decía antes Alfonso, es que habían metido los tanques. Digo, claro, es que ahí iban a por todas. Si rompían en Kharkov, si tomaban Kharkov, a partir de ahí podían romper el país en dos. Era la gran pinza estrictamente militar. Que luego les quedase la mitad del país, ya llegarían, pero habrían roto realmente el país en dos. Realmente habrían ido hasta O Zaporilla, Martín, pero ahí se quedaron. Quiero decir, los reventaron en la primera mañana, ¿tú realmente digamos, fuerzas piensas que a si hubiesen 200, nada tomado menos. Kharkov hubiesen seguido hacia el sur? Es que yo sigo Sí, pensando claro. que Kharkov lo iban a tomar de apoyo para proteger el flanco. Iban a seguir Ellos haciendo, iban a por iban a todas, ¿se seguir acuerdan? haciendo la locura de dejar el No, flanco expuesto. vamos, en mi opinión, porque esto como nunca ocurrió ya es un what if. Pero si hubieran tomado Kharkov, ellos se habrían tirado hacia abajo, digamos, hasta Zaporilla, por el norte, y como tomaron Gerson, acordaos que ellos eran Gerson, Mykolaiv, Voznesensk, era la pinza sur, digamos, que iba hacia el occidente, y en algún momento desde Mykolaiv o desde Gerson tirarían hacia el norte para encontrarse, digamos, al otro lado del Dnipro, digamos, en Zaporilla, Lo la lógico, norte. básicamente, ir Sí, a a por ver, las fuerzas enemigas en vez de ir a por la capital del enemigo. bueno, no, a la capital iban, pero digamos, habría como dos niveles. Uno, el político estratégico, Kiev, y otro, el militar estratégico. Para mí esta parte, digamos, del este o la mitad del país, el eje Kharkov, Zaporilla, Gerson, Sí, es, Dnipro Poltava. exacto, es que yo siempre vi que era la gran... Es un poco la repetición del 43, lo hemos Sí, visto y 1000 veces, ¿no? acuérdate que lo hablamos con Dan Spuin cuando nos hicimos amigos de Defmon y Dan, que justo fue por eso, por la cuarta, los movimientos de la Sí, cuarta el 4 y 5 de marzo, que no los entendíamos, porque yo pensaba que iban a tirar para el sur y llegaron ahí a Peremoja y nunca tiraron hacia el sur. Porque se atascaron. Porque es que siempre pensamos, nunca hicieron esto. Y yo creo que siempre nos falta la explicación final. Porque lo reventaron, porque no les dejaron, porque había alguien enfrente, porque estos no son pastores georgianos. Digamos, esa parte, si lo vemos en el mapa más, yo me acuerdo de las flechas que pintaba, ya no digo los propagandistas rusos, la inteligencia británica nos sacó 3 Bueno, días antes el los plan que debates ella que clavado. tuvimos, Martín, ¿te acuerdas que teníamos que aclararle a toda la gente no, que los mapas situacionales son una cosa, los mapas Chicos, operacionales son otros? una cosita antes de seguir, que está aquí Ostap. Sí. Buenas tardes, Ostap, ¿qué tal? A ver si está o no está. Es que le tengo, pero está Yo le he sin visto cámara. también. Yo le he Yo le he visto. visto, también le he visto la Espera, cara. ahí está. Ahí. Buenas, Ostap. Hola, Eduardo. No le hagáis bullying. Buah, no se le oye. No se No se le oye. Otro igual. No, de verdad Crowdfunding que para un año, micrófonos. oye, un año de financiación de la OTAN, de Soros, y seguimos con los mismos micros. Fíjate que hemos recibido cada uno 10.000 euros por lo de la operación Sí, Mariscal Finlandia. Baños y no somos capaces de comprarnos un buen micro. Esto es una vergüenza. ¿Así cómo vamos a En ganar la guerra? barcos y IP nos hemos gastado todo. Todo. En el pisito en Andorra.
Pero mira, Hugo, ¿dónde está? Hugo está en el coche. Yo viviendo en el coche. Sí. Yo viviendo en el coche. El estudio del coche. Es que es maravilloso. Es como No da para más, no da para Yo más. ayer, Andy, cuando te decía que esto iba a ser como Super García, es que no me equivocaba. Tenemos hasta el enviado especial en el coche. Nos falta un helicóptero. Bueno, mientras Ostap está arreglando el micro, os muestro el mapa de cómo intentaron rodear Mykolaiv. O sea, más bien, rodearon Mykolaiv y seguían para adelante. Claro, Hasta no, que- Una hasta masacre que les- por eso también. esa es hasta la que- clave. Claro, hasta que le empezaron a pillarles por los lados, por arriba, Por por los abajo, flancos. por los Vosnesensk, dientes. lo hablábamos antes. El punto, digamos, más peligroso, yo siempre lo veo así, digamos, Kharkov es la clave. Los pararon el primer día. Luego ya hubo, como nos ha pasado a lo largo de esta guerra, constantes ataques, etcétera, digamos. Pero se quedaron, no entraron nunca en Kharkov. Acordaos que metieron unas columnas de camiones, los Tigri los reventaban. Eso salieron el primer día, ya veíamos columnas de vehículos perdidos en los alrededores, porque Kharkov es una ciudad muy grande, con, digamos, grandes barrios residenciales, los bloques soviéticos, por decirlo así. Digamos, nunca entraron. Pero la gran pinza sur, la verdaderamente preocupante era la del sur, porque podía, digamos, desconectar. Y fue ese ramazo que sale ahí, que vemos Gerson, que vemos Mykolaiv, que lo bordearon, porque ellos iban a recorrer kilómetros en la idea de desarticular al ejército. Y por carretera, no te olvides. Y por carretera siempre, Mira, además es que se ve perfecto. Vayan a salirse de la carretera, Sí, es que Mira esta los es la rojos, clave. es que es donde estaban ellos, claro, por las Exacto, esta es carreteras. la clave. Este mapa es perfecto porque nos explica todo de la estrategia rusa, que es a correr. Es verdad que había algunos apoyos helitransportados, en Vosnesensk llegaron también VDBs y aparecieron pues varios chavales. Yo me acuerdo de una foto que los pillaron a 8, 10, 12, Sí. pero directamente bajaron del helicóptero y paisanos, porque realmente ahí sí era las fuerzas territoriales antes de ser fuerzas territoriales siquiera, ¿no? Es decir, y los pillaron y los capturaron. Y ahí se acabó, digamos, la pinza sur, porque al final, a los pocos días, pues eso, la batalla realmente tuvo lugar el 27-28, nosotros nos enteramos el 1-2 y la batalla de Mykolaiv tuvo lugar el 1-2 y nos enteramos el 7-8. Y ahí se acabó la pinza sur y la de Kharkov realmente, una vez que no entraron, todo lo demás ya sobraba. Otra cosa es que hacía falta mantenerse, ¿no? Pero la invasión se abortó en estas dos pinzas. Por supuesto, Kiev, importantísimo. No le quiero quitar valor porque es el núcleo, digamos, es el centro neurálgico del país. Pero a nivel militar, me refiero estrictamente Sí. militar, yo siempre estuve mucho más atento a esto. A Una las vez dos que vi, pinzas, a la del norte y sur. Sí. sí. Porque pensé eso, que mira, además se ve la pinza, ¿no? Cómo entran desde justo Kajovka, cómo tiran hacia el norte en la idea de llegar a Zaporilla Rog. desde el sur y desde Kharkov del norte bajarían, entonces cortaban el país en dos. De hecho, los propagandistas rusos, si entrabas en el Soka de turno y toda esta gente, el Yeroman y tal, ellos pintaban esto, ¿no? La gran pinza que partía el país y se quedaba con todo el ejército ucraniano en el primer y gigantesco caldero. De aquel primer y gigantesco caldero, pues estamos hoy eso, combatiendo en la casa número 8 del Villorrio número no sé cuál. Ellos, mirad un segundito, no sé si veis el mapa, ellos Sí. más o menos al principio pintaban esto, que se iba a quedar de Ucrania, o sea, la parte esta, a ver, no sé si lo estáis viendo, la parte de la izquierda es lo único que quedaría de Ucrania, porque esto La lo Galicia tenían, polaca. Sí, claro, La Galicia esto lo ucraniana. tenían pensado anexionárselo. En claro. el caso de que hubiera resistencia. Y Tú te andas hasta en arameo, tío. paga el internet, primer aviso. No se escucha, Apaga. tío. Apagar. ¿Has dado permisos en el móvil o en el PC? Yo creo que es eso, a mí me pasaba el otro día. Es que eso es lo que le pasó a Martín, que no daba permisos y no. Oye, no está se súper chula esta escuchaba. aplicación, ¿eh? Sí. Sí, yo lo que estaba pensando, de esta manera las charlas COFDAR pueden dar un salto cualitativo para poder mostrar mapas. Pero se sigue viendo en vídeos. Twitter. Claro, en Twitter se está compartiendo ahora mismo en Twitter y en YouTube. Así Es que es eso, pues, que yo quería compartir los enlaces. Pues mira, en mi perfil tienes tanto digamos, desde Twitter como desde YouTube. A ver, ¿dónde está? Mira, en Twitter nos siguen 54 ahora mismo. Y en YouTube, a ver, que lo digo. Y en YouTube, no sé cuántos nos siguen en YouTube. Un segundito. Y en YouTube, 328. O
O sea, en total casi, pues eso, 380 personas viéndolo ahora mismo. Muy bien. Muy bien, muy bien. Oye, por cierto, se os olvida de contar una cosa. El desembarco de Odessa no lo habéis metido ahí, pero yo me acuerdo de ver en fila los Cluster Alligators, que son. Sí, creo que son Alligator, a ver si me he tirado la esto, Y que son algún los que de otro rapucha desembarco. también. Y en fila, y luego Chumi Chernihiv, yo me acuerdo de ver un vídeo en los primeros días de cómo a los civiles les daban AK-47 o 74, iban al camino de turno, esperaban ahí en los setos, aparecía un camión con infantes y adiós camión. Y los reventaban, sí, pero acuérdate que a mediados de marzo fue cuando empezaron a aparecer los camiones camas con troncos en el motor y en las ventanillas. Yo me acuerdo perfectamente que además eso era muy indicativo de la cantidad de emboscadas a las que estaban sometiendo a las columnas logísticas. Y de hecho ese fue el gran éxito ucraniano, ser capaces de imprimirles un estrés a las columnas logísticas rusas tal que las vanguardias rusas no podían reponer pérdidas, ni munición, ni nada. Entonces, por muy poderosa que fuera la vanguardia rusa, y en muchos momentos las vanguardias rusas no tenían enemigo delante, por así decirlo, no servía de nada que no tuvieran enemigo delante porque no tenían cómo seguir avanzando, porque por detrás no les llegaba el suministro. Al final, un dispositivo, un despliegue de un ejército necesita un cordón umbilical. En el momento que tú cortas ese cordón umbilical, tú no puedes hacer nada. Y es lo que les pasó mucho en Gerson y en Kiev también. Si miras el mapa, en la parte de Kiev, es que quizás, bueno, en la parte de Mykolaiv se ve clarísimo, pero es que eso es la Blitzkrieg. Avanzas, corres con la esperanza de que el de enfrente, digamos, quede desarticulado. Por eso no se preocuparon ni de flancos ni de logística, era correr. Claro, ¿qué ocurre? Que Ucrania en el 2022 no era Francia en el 40, ni Polonia en el 39. Entonces, Sí, pero claro, Martín, mira justo la imagen que está mostrando ahora Andri. Es que tú mira el flanco que ocupa el primer ejército de guardia de tanques. Sí. El bracito que es más al sur, el que sale desde Romny hacia Claro. el oeste, eso es el primer ejército de guardia de tanques. Sí. Su mejor fuerza la usaron para eso. Para guardar un flanco de 300 kilómetros ahí que no tenía sentido. Pero mira, sobre todo mira los agujeros en la rosa. Es decir, se ven todos los pueblos, digamos, los núcleos, los nodos logísticos, ¿no? Están ahí, Sí. todos. Son Con Otop, Sumy. todo estaba controlado por Ucrania. Entonces, ellos se lanzaron por las circunvalatorias, por decirlo así, y a correr hacia adelante, porque su plan al final era asustar y que se rindieran. Es que realmente es el plan. Lo hablabais antes con los de la OMON, el famoso convoy de los OMON. Es decir, es una locura, pero te da una referencia de cuál era su verdadero plan. Es que pensaban que los iban a recibir con flores. Se lo habían creído, se habían creído sus mentiras al punto que en la noche 1, por decirlo así, la noche del 24 al 25, ya estaban en la idea de poner antidisturbios en las calles de Kiev y se los comieron. Pero a estos les pasó lo mismo. La primer día se lanzaron a correr porque era su plan, sus BTG, su Blitzkrieg, corremos y los ucranianos Su se rinden. BTG con 900 tíos. Sí, Es sí, que eso pero es otra que hay que... Es que cuando uno analiza, tío, este año, te quedas diciendo, pero tío, es que eran 199 soldados para ¿cuántos vehículos eran en total? 75 más o menos, sí, 75, por ahí. 80. Sí, pero es que ese es el ejército ruso, o era, porque ahora ya no. Era, porque ahora es solo infantería. No, ahora lo que vemos es lo contrario, porque claro, es que ahora han vuelto pues al ejército de la Primera Guerra Mundial, es que es así. Cuando concentran además, como no tienen fuerza aérea, pues están en 1915, en Tannenberg. ¿Verdad? Yo, si me permitís, quería comentar una cosa. En el mapa este que justo estamos hablando, Sumy Claro. estuvo casi rodeada Ujú. y lo salvó las TDF, que Claro. en ese momento, lo que dice Martín, no eran las TDF de ahora, sino eran campesinos que no sabían dar un palo al agua, literalmente. Pero conocían muy bien la zona, tenían Y la 93, esa ventaja. es que 93 no se retiró. Otras unidades, que no quiero nombrarlas para no tirarlas, digamos, su reputación actual abajo, otras unidades sí que se retiraron. En cambio, la 93 con las TDF aguantaron Sumy. Esas dos estuvieron ahí hasta que los rusos se retiraron. Así que es Pero muy... es que al final cuando quien hace la Blitzkrieg, la idea es correcta, quiero decir, bordeas las poblaciones y continúas avanzando, pero tienes que tener un segundo escalón que te limpie la población. Exacto. Es decir, el problema es que aquí nunca hubo un segundo escalón,
porque ellos pensaron que con solo correr por las carreteras, con solo llegar a Irpin, todo se iba a caer. Es que ese es el problema, es que hicieron media Blitzkrieg, les falta la infantería alemana, por decirlo así. Ellos lanzaron sus BTGs, pero se olvidaron que detrás de Guderian venía la infantería. Y De aquí no. Kluge. Claro, aquí después de los BTGs venían las columnas logísticas, los camionetos. Y no había más. Entonces, porque tampoco tenían más. Quiero decir, es que no es que lo dejaran en la frontera de Mongolia y dijeran, ay, qué desorganización. No, es que no tenían más. Habían planteado una guerra que no iba a ser una guerra, que iba a ser 24, 48 horas, descabezamos el país y ya todo cae solo. Y ese es el problema. Y eso se vio, bueno, en cuanto lo vimos, porque vimos las columnas atascadísimas. Yo hoy, por ejemplo, veía un vídeo que no lo recuerdo de aquella época, y yo creo que es en el sur, y es que era una columna de estas de camión, unas mezclas además, camiones blindados, carros de combate adelantando unos a otros, haciéndose hueco en los caminos, porque literalmente no tenían sitio para moverse. Es decir, lo ves Te la voy a ahora. compartir porque la tengo. Ah, la tienes. Es que es muy buena Sí. porque te No, refleja. compártelo si quieres por aquí. O sea, Sí, es lo que vale, voy a vale. hacer, pero es que Pues mira, estoy buscándola. mientras estás buscando, quiero comentar una pequeña cosa. Ahora van a empezar a llegar los, digamos, la gente que nos acompañó durante todo este año en las charlas COPZAR para que den su punto de vista de este año, por desgracia, que llevamos ya de la guerra. Así que serán intervenciones, pues, más o menos de media hora. Así que os insto a que lo sigáis a todos, que en YouTube lo tenéis en, ¿dónde era? En comentarios tenéis todos los Twitters, los canales de YouTube, de Twitch, de toda esa gente. Así que espero que lo sigáis porque son todos unos cracks. Es un pequeño apunte nada más. Y también tenéis de todos los miembros de la charla COPZAR igual, tanto los Twitter, bueno, iba a decir como los YouTube, pero solo tengo yo, así que... No, pero pronto nos unimos los demás, ¿no? Eso es. Correcto. Bueno, y decir también una cosa ¿Se ve lo importante. que comparto? A ver. Ah, no, yo no. No se ve todavía, Gon. Ahora. Esta. Ay, mírala, sí. No, bueno, había otra. Sí, mira. Bueno, pero esta es igual. Es decir, eso es infantería de marina, infantería naval. Los comunistas. Pero esta es en Kherson, esto es yendo hacia Kherson. Sí, 25. claro, infantería naval, sí. Esta es la vía del tren que está justo al lado de Crimea. Sí. Y el puesto fronterizo está como unos 10 kilómetros hacia el sur de esta toma. Esto es muy interesante porque fíjate, a veces pensamos, cuando decimos las columnas acorazadas, ¿no? Tú fíjate la cantidad de camiones que tienes que llevar en cualquier columna, la mezcla enorme de material y lo vulnerables que son unos en relación con otros. Quiero decir, al final el ejército es mucho más complejo que lo que hablamos, ¿no? Porque al final cada vehículo blindado, digamos, cada bloque de acero, pues necesita un montón de asistencia de todo tipo, ¿no? No solo combustible, comunicaciones, comidas, en fin, asistencia médica, los mandos. Entonces, al final, cualquiera de estas columnas, incluso Aceite para los manguitos. Claro, todo. Claro, es que es así. Entonces, cosas que parecen unas chorradas, ¿sabes? No, pero exactamente. Entonces, cualquier columna de las que llamamos de acero, cuando yo digo eso, o hablamos de esto, no, esto es una columna acorazada, es que da lo mismo, es que dentro de una columna acorazada, si te revientan 6 camioninos de estos, al cabo de 40 kilómetros, la columna acorazada ya no funciona. Porque en este vehículo, el primero que tenemos en la esquina inferior derecha, este es un vehículo de mando. Entonces, probablemente ahí llevan pues, las comunicaciones con la Fuerza Aérea o digamos, cualquiera de las secciones importantes y vuelan este camión y se paran los demás. Entonces, es mucho más complejo como para coger y decir, nada, tira por la carretera para adelante. Tú date cuenta cómo el Bayraktar podía hacer daño en los primeros días de la guerra. Es que mira esta imagen. Si Ucrania llega a tener aviación medio potable, lo que hubiesen hecho. Porque esto es una locura, este despliegue en columna operacional invadiendo un país. Ni un metro entre vehículos y vehículos, ¿eh? Sí, porque No, es que es flipante. Es que ves las imágenes y te das cuenta que no había un plan de invasión, un plan de guerra, quiero decir. Había otro concepto militar. Si pusiéramos ahora mismo una imagen, un vídeo de Irak en el 2003 o de Irak en el año 91, ya prescindiendo de la campaña aérea, que lo cambia todo, por supuesto, pero del día 1 de la campaña terrestre, veríamos la enorme diferencia. Es decir, es que es la noche al día. Aquí tenemos columnas. Esto fue más una anexión, Martín. Claro, ellos iban a eso, a que les iban a salir las señorinas en el pueblo primero de Ucrania con las flores y la sal,
el pan y la sal y que el resto del país pues les iba a abrazar. Ellos iban un poco en esta mentalidad. Y el plan, pero no solo los soldados, quiero decir, porque yo puedo entender pues que el soldado que maneja el camión o el teniente o el capitán le han dicho eso, pues se lo cree. Es que yo creo que El plan que realmente, parte de bases cerradas, Martín. Si es claro, que es yo que siempre insisto en eso. Si es que no, al no, es que yo final creo que Gerasimov y toda esta gente realmente se habían creído sus mentiras y se creían que, bueno, que con mandar las columnas, pues ya está. Y yo creo que ese es Pero es que, Martín, aunque hubiesen hecho bien las cosas, si es que esto es lo que yo siempre insisto con los what if de Barbarroja y demás. ¿Qué hubiese pasado si, a ver, aunque a la Alemania nazi hubiese conquistado toda la Unión Soviética y hubiese tenido un poder hegemónico sobre Europa, hubiese implosionado y hubiese acabado perdiendo por su propia estructura de poder interna? Rusia, tal como es una autocracia cleptócrata, que eso es lo que es, no puede sostener estas cosas ni estas operaciones en el tiempo y en el espacio. Entonces, partiendo de eso, ya cualquier cosa, aunque los supuestos hubiesen estado acertados, ¿cómo hubiesen mantenido una fuerza ocupacional en una Ucrania que al 50% se le resistía? bueno, Aunque lo sería hubiesen un anexionado. Afganistán, pero duraría años. Exacto. Estaríamos en un Afganistán y negociarían, no como en Afganistán, saliendo digamos, huyendo por el puente a Uzbekistán. Aquí negociarían, porque todavía a fecha de hoy, después de perder el ejército profesional, haber sido vapuleados en la mitad del país, todavía nos están vendiendo la moto, hoy mismo, ¿no? Esta teoría del plan chino, de la Transnistria. claro, zona desmilitarizada en el país ocupado. No, hombre, no, las zonas desmilitarizadas se colocan sobre el territorio del país que es el amenazante. Quiero decir, no sé, a mí no se me ocurre pensar que Francia, al final de la Primera Guerra Mundial, desmilitariza su frontera. No, hombre, si hay que No, lo que desmilitarizar hace es algo. desmilitarizar el Ruhr y Colonia. Claro, claro, porque digamos, es el agresor el que tiene que demostrar que no va a volver a ejercer medidas militares. Luego, lo que hay que desmilitarizar es desde Rostov hasta Kursk. Eso sí se puede plantear a largo plazo. Y si nos sentamos a hablar de eso, oye, que se sienten, me parecería muy razonable. Pero quiero decir, es que su concepción es distinta. Ellos están ganando, porque se creen sus mentiras. Se las creyeron el 23 de febrero y por eso vimos estas columnas y se las siguen creyendo hoy. Tú entras hoy en los Telegram rusos y te están vendiendo como la victoria del siglo la foto de Wagner en una chabola en el último Villorrio en el borde de Bakhmut. Y están allí y están tan contentos. Es que los vendieron ese Villorrio que, si no me equivoco, tenía 192 habitantes antes de la guerra. O sea, Sí, sí. es que yo os digo una cosa, yo no sé cómo se califica en España algo que no llega a 200 habitantes. Es que para mí, Pedanía, sería una pedanía. O sea, yo ya no sé, ¿eh? Porque claro, es que allá no hay ni cura, ni médico, ni nada. Quiero decir, en España, bueno, yo pienso un poco en la Galicia profunda, que es muy rural y muy de pueblo, vamos, una cosa así de ese tamaño, una pedanía, no lo sé, una Cortijo. parroquia, lo llamamos un cortijo en el sur, no sé, un caserío en el norte, un Un conjunto de caserío, sí. casas, ¿no? Acordaos que estuvimos una semana con las fotos del famoso, ¿cómo era? Sacco Vanzetti. Sí. Es decir, y es que literalmente eran 6 tejados, 3 casas y 3 silos de hierba, es decir, y otro para el tractor. Es decir, es que están a este nivel. Y ha pasado un año, es decir, de tomar Kiev a festejar la toma de cosas de estas, ¿no? Bueno, pues ellos siguen en su mundo. Yo es que cada vez que entro, lo que les admiro, porque lo tengo que reconocer así, mira que yo soy optimista y en fin, pero digo, madre, esta gente tiene la moral del alcoyano, no, o sea, es que es mucho más allá. Estos tíos son inquebrantables, les da lo mismo lo que les vendan, siguen aplaudiendo, es increíble. sí, gente, para que veáis que Gonzalo y Hugo no es la misma persona, que estaban diciendo que es la misma persona. Están aquí No, los no, dos, no, ¿vale? no. Estamos Son, aquí, sí, sí. son Oye, bolsonanistas y de para bien. destacar lo que estaba diciendo Y bastante Martín. diferente. Le saco como 1 metro casi a Hugo en altura. Bueno, es verdad, yo soy un enano comparado con él. Eso es verdad. Si le saco una cabeza a Andri, pues imagínate, Hugo. Bueno, Bueno, te también André pasas, también te es pasas. otro Sí, Andri es un otra pedazo torre. bigardo No, de no, la Andrés hostia. es muy grande. Yo cuando lo conocí me acuerdo además porque visualmente, no sé por qué, pues, una cara amable, está sentado y tal. Y cuando lo conocí, dije, menudo tiarrón que está hecho, madre del alma. Yo creo que Y, por lo oye, menos es de Bermeo, ¿eh? hay que hacer una segunda cumbrenazo, ¿eh? Hay que hacer una Sí, segunda sí, sí. cumbrenazo. Oye, lo que quería decir, que destacando un poco lo que decía Martín, fijaos la empanada que lleva mental, que el jefe de inteligencia que diseñó el ataque
estratégico a objetivos con misiles balísticos Iskander o misiles de crucero al comienzo de la guerra, no marcó los puntos estratégicos, sino que fue a por puntos militares. O sea, fue a por bases aéreas, que también luego ya hablamos en eficacia y además de impactos, pero fue a por los cuarteles, a por las bases y a por edificios administrativos, que es un poco dejando de lado depósitos de combustible, en su mayoría, y puntos estratégicos de infraestructura civil. Y los puentes ferroviaria y la vía Puentes. férrea Lvov-Kiev y la carretera Lvov-Kiev y la M03 la dejaron intacta. Sí, es que hicieron una chapuza entera. Y eso es porque pensaban que iban a llegar y poner la bandera en una semana. O sea, hasta el propio oficial, el oficial, que además eso no lo determina el que está con los misiles o el que es el mando de los misiles. No. Eso viene con unos datos de inteligencia que determina dónde tiene que ir cada misil y dónde hay que atacar con cuántos misiles. Entonces... A ver, un segundito. Esperad un segundito. No, perdón, seguid, perdón. A ver, es que y la isla de las serpientes, que no hemos hablado nada de ello. Es esta noche, además, es esta noche la célebre frase del fuck you Russian ship, ¿no? Russian ship, fuck you. Sí. Lo he puesto en el eje cronológico. Escúchame, ayer a la noche cuando lo estaba escribiendo le digo a Alex, jamás en mi vida me imaginé que iba a escribir algo que se iba a publicar en el que pondría que te jodan. Claro. No, pero mira, eso a veces, porque hablamos muchas veces, pues eso, de los ejes estratégicos, de los errores de planificación, de errores de ejecución, de cosas materiales, ¿no? Y no nos damos cuenta del valor que tienen algunos elementos que son puramente o psicológicos o morales, ¿no? La isla de las serpientes no tiene ningún valor militar real, es al final un poco el perejil del Mar Negro, ¿no? La isla Perejil me refiero, y había pues eso, que eran 12 de infantería marina, supongo, bueno, un pelotón. 13. Es decir, estamos hablando de una fuerza totalmente, bueno, pues presencial, en medio de la nada, ahí aislados, dependientes de un barquito que de vez en cuando les trajera la comida, la munición, y se convirtieron en un símbolo, ¿no? Porque hay elementos inmateriales que se convierten en símbolos. Que decía, para mí hay esa frase de Zelensky, no me mandéis aviones, mandadme munición. Es la frase de estos 13, cuando imaginaos lo que es, pues eso, un destructor ruso, un barco ruso de guerra. No, en Moscú. Fue el Moscú. Era Bueno, claro. Entonces todavía mucho sí, es que esa es la ironía de todo el asunto. Claro, de que al final, es verdad. Por eso el sello filatélico, sí. acuérdate. Al final le jodieron, ¿no? Entonces, pero sí. es ese elemento simbólico que, digamos, galvaniza todo lo demás, ¿no? Que lo entiendes en ese sentido. Zelensky, el actor, que se han estado riendo de él un año y siguen sin comprender su trascendencia histórica, o la isla de las serpientes, o tantos otros, lo que hablabais, ¿no? Pues ese paisano que de repente dice, pues saco mi RPG, o la paisana que se enfrenta a un soldado armado, porque como iban de aquella época, que esa es otra que podríamos hablar mucho, la equipación que veíamos a la gente que entraba en Gostomel y la equipación que vemos ahora a los wagneritas, ¿no? La noche y el día. Es decir, es que ves muchos detalles que ya son... entramos en otro relato, pero esos elementos, ¿no? Crean un relato. Por eso es tan importante el relato y no dejarnos, digamos, ganar por las mentiras o las trampas argumentales, ¿no? La última que me sorprende, ¿no? Porque se deben pensar que no tenemos memoria los demás. Es esta teoría que están lanzando de que ellos en realidad nunca quisieron invadir Ucrania, que simplemente era, pues eso, remover un gobierno, como si fuera poca cosa, meter allí a 70.000 tíos a cambiar un gobierno, y bueno, rectificar un poco lo del tema de Donbass y tal. Por supuesto, Crimea ni lo mencionan. Entonces, lo hemos visto todos. Pero esos elementos simbólicos, que hay muchos, porque en esta guerra afortunadamente lo hemos visto casi todo, con cierto retraso, pero yo creo que se ha visto casi todo, son los que explican este relato heroico de Ucrania por un lado y de desnudo completamente de Rusia, ¿no?